Bienvenidos, comunidad IPA. Toda esta semana nos hemos estado deleitando con diferentes charlas que están en el marco de la semana INMESquil, en particular con el objetivo que indica que debe haber transferencia de conocimientos interdisciplinarios desde nuestras diferentes carreras. Por lo tanto, lo que hemos visto es nuestros docentes, hemos visto a nuestras carreras expresadas de nuestros docentes manifestando filosofías, formas de ver la vida, formas de conocer el entorno, formas de relacionarnos con el entorno, formas de reconocer y valorar la naturaleza que hay ahí, aquí y ahora, practicando esta política no partidista, sino más bien la política del hacer, del aquí, del ahora, del polis, del estar aquí comprometidos con la realidad de la cual estamos nosotros inmersos y de la cual no podemos separarnos, porque si nos separamos ya hemos visto los resultados y estamos viendo los resultados de haber vivido mucho tiempo desconectados de esta naturaleza que está alrededor nuestro, de este mundo que está alrededor nuestro y del cual nosotros somos parte. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestra docente Susan Fletcher del Castillo. Ella hace clases y es profesora en las carreras de ecoturismo y manejo de áreas verdes, de manejo de áreas silvestres protegidas. Así que ella va a hacer su presentación. Por supuesto, ella va a mostrar la experticia que ella tiene. Y en esta oportunidad, ella ha preparado una charla bajo el título Las aves rapaces en el ápice de la fauna silvestre. Así que, sin más que decir, Susan, bienvenida a esta charla, bienvenida a este ciclo, ¿no es cierto? Y te doy el paso para que tú comiences tu presentación. Muchas gracias, don Cristian. Buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Como decía el presentador, mi nombre es Susan Fletcher del Castillo, soy profesora de la carrera de ecoturismo y también hago clases en manejo de áreas silvestres protegidas desde el año 2006 aproximadamente. Y bueno, mi profesión, mi formación es de bióloga, me considero una bióloga de campo. Y actualmente, ¿cierto? Bueno, tengo una especialidad en fauna silvestre, donde he llevado a cabo mi experiencia, ha sido justamente con el componente faunístico de Chile, y actualmente también estoy en un programa de magíster de recursos naturales, en donde también pretendo profundizar más aún las técnicas de investigación para este grupo tan relevante, ¿cierto?, para nuestro país, que es la fauna. Y dentro de la fauna, que en cualquier taxón de fauna es importante para nuestro ecosistema, hay un grupo que siempre llama la atención, que son las aves rapaces. ¿Ya? Las aves rapaces son aves que cumplen un rol fundamental en nuestro ecosistema, y creo que para todas las carreras del instituto que tienen un componente transversal en cuanto a la conservación del medio ambiente, en todas van a poder aplicar algo de lo que se va a presentar acá. ¿Ya? El título es Aves rapaces en el ápice de la fauna silvestre, pero tiene, ¿cierto?, la intención de mostrar cuál es la importancia y por qué esta relevancia de tener a las aves rapaces como en lo alto de estas categorías tróficas, ¿no? Entonces lo vamos a ir explicando y compartiendo durante el transcurso de la presentación. Entonces, para comenzar, para aquellos que a lo mejor no tienen tan claro qué es una ave rapaz, vamos a comenzar por eso. ¿Qué significa que un ave sea un rapaz? Este concepto tiene relación con el concepto de rapiña o de ave de presa, que seguramente lo han escuchado. Y se define como aquellas especies, ¿cierto?, que apelan a la caza para procurarse alimentos, es decir, que tienen que tener estrategias para cazar, y eso significa que tienen que tener estrategias para matar. Porque cuando hablamos de caza, quiere decir que nos apoderamos de un animal dándole muerte, a diferencia de la captura, que es cuando nos apoderamos de un animal sin darle muerte. Entonces ya ahí nos dan una pista. Son animales que tienen que tener una estrategia o tienen que tener un diseño que les permita dar muerte a un animal, ¿ya?, para conseguir alimento. Y también es un concepto que se asocia mucho al robo, a la rapiña, ¿ya?, por el hecho de obtener alimento en la forma que lo hacen, que lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Entonces, un ave que caza para conseguir su alimento. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, a este mero gaucho, que es un ave que podemos encontrar, por ejemplo, en la cordillera
de la cuarta región, y lo vemos que acaba de cazar y se está comiendo una lagartija. Por lo tanto, podríamos definirlo que es un ave que está dando muerte a un animal para consumirlo, ¿ya? O a este otro lado tenemos al martín pescador, que también es un ave que tenemos en nuestros ecosistemas en Chile, y también él tiene estrategias para poder conseguir su alimento, esta vez en el agua, y tiene que darle muerte a un animal para poderlo consumir. En ambos casos, tanto el mero gaucho como el martín pescador no son aves rapaces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que a un ave lo hace ser un rapaz? Porque acabamos de decir que tienen estrategias para matar y conseguir su alimento, ¿cierto? Pero el mero gaucho lo hace, el martín pescador lo hace, el águila pescadora lo hace, este sí es un rapaz, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? La diferencia está en que las aves rapaces tienen adaptaciones para matar y utilizan principalmente, o sea, utilizan las patas para matar, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, como lo haría el mero gaucho, que les explico así en breve cómo lo hace. Primero acecha a su presa desde una parte alta, que son principalmente lagartijas, pero también lo puede hacer con pequeños roedores, y cuando ya decide por atacar, se lanza sobre él, lo toma con el pico o la ranfoteca y le comienza a dar golpes en la piedra, por ejemplo. Y lo golpea, lo azota al suelo hasta que el animal muere, y una vez que muere, entonces ya lo puede engullir. Y el martín pescador atrapa con su pico, ¿cierto? Lo presiona y lo traga inmediatamente. En cambio, las aves rapaces, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, todas ocupan sus patas para matar y obtener su alimento, ¿ya? Y ahí está entonces la diferencia con el resto de las aves, que igual pueden conseguir su alimento cazando. Además, aprovecho de decirlo, es una rapaz que tenemos en Chile que tiene este hábito de cazar peces, ¿ya? El resto consume otras cosas, así que también lo hace ser especial porque es una ave rapaz pescadora. Bueno, entonces las aves rapaces tienen una adaptación para cazar, y esa adaptación está representada en las patas. Las patas de las aves rapaces son muy fuertes, y aquí podemos ver el dibujo de una patita de una rapaz, lo voy a mostrarles. Y pueden ver que no están diferentes a cualquier ave, ¿cierto? Tienen 3 dedos hacia adelante, 1 hacia atrás. En el caso de las aves rapaces diurnas, como este peuco, o como esta águila chilena, o como este halcón peregrino, ¿ya? Y en las 3 fotografías pueden ver que las 3 especies están cazando, están apoderándose de un animal con las patas. No lo están haciendo ni con el pico, ni de otra forma, con las patas. Entonces esas patas tienen que tener una fuerza suficiente para tomar a la presa, tienen dedos largos y con uñas curvas que le permiten entonces también enterrar las uñas en los órganos de los animales y darle muerte. Entonces ocupan la presión, la fuerza que ejercen con sus patas, y además las uñas que entierran en los órganos de los animales presa, ¿ya? Entonces un peuco, un halcón peregrino y un águila chilena. Además de las patas, ¿cierto? Las aves rapaces tienen otras adaptaciones que complementan esta estrategia de caza, ¿ya? Y eso está dado en los picos. Los picos de las aves rapaces son fuertes, son ganchudos y con bordes cortantes, ¿ya? O sea, cuentan con un verdadero cuchillo para poder sacar trozos de la presa y con eso poderlos tragar, porque cuando las presas son grandes no las pueden engullir de una sola vez, y necesariamente entonces van a tener que trozarlas, y para eso necesitan estos bordes afilados para sacar trozos y poderlos ir consumiendo. También los halcones, por ejemplo, ocupan el pico para desplumar a sus presas si es que son aves, o sacarle el pelo si es que son mamíferos, y luego después comienza a sacar trozos y los engulle. ¿Ya? Hay otros rapaces que capturan aves, animales más pequeños, y pueden engullirlo de una sola vez. Pero el pico lo ocupan para eso. Y también, como vemos en esta fotografía, que no es un ave que está presente en Chile, pero vemos como un adulto le traspasa el alimento, ¿cierto?, a un juvenil, y ahí en ese caso está ocupando el pico. Entonces también le sirve para transportar la presa. Y aquí arriba se muestra un halcón. Los halcones en el pico tienen una adaptación especial, que es un diente tomial, que es un pequeño ángulo que tienen, que les permite dar muerte también a las presas. A veces, por ejemplo, el halcón
se lanza al suelo, atrapa con las patas a un conejo, y si ese conejo, porque los halcones no son de grandes dimensiones como por ejemplo un águila o un peuco, entonces lo agarran en el suelo y para darle la muerte final le pegan un picotazo, ¿cierto?, con este diente tomial en la cervical y ahí lo matan instantáneamente. Pero primero con las patas. Y aquí tenemos un chunchito, un chuncho, un Glacidium nanum, que es el búho más pequeñito que tenemos en Chile, y pueden ver que tiene en sus patas un ratón, ¿cierto? Entonces lo atrapó con sus patas, después lo llevó, ¿cierto?, a una parte alta donde se sienta cómodo y seguro para comenzar a comerlo. Y aquí hay una pata dibujada, que es la pata representativa del grupo de los búhos, ¿ya? Porque la pata que mostramos anteriormente es una patita que es típica de los halcones, de los águilas, de las aves rapaces que llamamos diurnas. Pero búhos y lechuzas tienen una disposición de los dedos diferente, pueden ver que son 2 hacia adelante, 2 hacia atrás. En cambio la otra era 3 hacia adelante y 1 hacia atrás. ¿Ya? Esta es una adaptación entonces distinta, pero que le sirve con la misma finalidad de dar muerte por presión y con las garras también a sus presas, pero tienen otra característica. En la anterior, si se fijaron bien, era amarilla y se le veían las escamas. Voy a devolverme ahí, ¿cierto? Se ven las escamas. En cambio, en este pequeño búho, las patas son emplumadas. Están cubiertas por plumas que están desflecadas, y eso tiene que ver con el comportamiento de estas aves de cazar de noche. Como cazan de noche, tienen que minimizar el ruido para que la presa no se dé cuenta, no advierta que está siendo perseguida por un rapaz. Entonces sus plumas, tanto del cuerpo como las plumas que cubren sus patas, son desflecadas, y eso hace que cuando el ave va en vuelo no emite ningún tipo de sonido, son 100% silenciosas. Entonces la presa no se da ni cuenta cuando ya tiene las patas del búho, en este caso, encima de ella. Y también dentro de las adaptaciones, las aves rapaces en general tienen muy buena vista y muy buena audición. Las águilas, aguiluchos, peucos, halcones que cazan durante el día tienen muy desarrollado la vista porque la ocupan a la hora de cazar. Buscan sus presas por la vista, a pesar que igual tienen buena audición, pero a la hora de cazar, muy importante es la vista. En cambio, las aves rapaces nocturnas, los búhos y las lechuzas, como esta Tito Alba que está mirando aquí de lado, a la hora de cazar ocupan la audición, por una cosa lógica, ¿cierto? En la oscuridad es más difícil ver, a pesar que ellos tienen unos ojos extraordinarios, pero está comprobado que el éxito de la caza para los búhos y lechuza es la audición, ¿ya? De hecho, esta lechuza tiene los oídos asimétricos, tiene uno más arriba y uno más abajo, y eso le da aún más perfección a la hora de cazar durante la noche, ¿ya? Los ojos también de las rapaces nocturnas son muy especiales porque son grandes, no son el típico ojo, ¿cierto?, este ovalado que tenemos los mamíferos o que tienen las aves rapaces diurnas, como un halcón. El ojo de una lechuza es más bien alargado, es como si tuviera un binocular en su cráneo, ¿ya? Y eso le permite entonces tener una visión absolutamente sensible, que con muy poquita luz le permite ver en la oscuridad. Pero son tan grandes, ¿cierto?, que tuvo que sacrificar el movimiento de los ojos. Los ojos en el búho y la lechuza son fijos, no se pueden mover. Y es por eso que lograron tener una habilidad de rotar la cabeza, ¿cierto? Es muy común que veamos búhos que mueven la cabeza, pareciera en 360 grados, en realidad lo hacen en 270, pero lo hacen tan rápido que parece que giraran por completo. Pero esa característica, esa habilidad, esa adecuación de poder mover la cabeza es para compensar el hecho de tener los ojos completamente fijos, ¿ya? Perfecto. Aquí lo que se muestra abajo es la abertura timpánica de un búho, que generalmente no la vemos porque todo esto está tapado con pluma y con el disco facial que tienen en su rostro, ¿ya? Ahí solamente, pero para mostrar que tienen una abertura bastante amplia por la cual llegan los sonidos, ayudados también por estas plumas que están en la cara. Bueno, vimos las adaptaciones físicas, ¿cierto?, biológicas de las rapaces, pero también las rapaces tienen estrategias para cazar dependiendo en qué ambiente han evolucionado. Entonces vamos a mostrar 3 ejemplos que son los más comunes de encontrar con nuestras aves rapaces chilenas. Tenemos una estrategia que consiste en sobrevolar
el territorio, primero, ¿cierto?, tiene que hacer el esfuerzo el ave por subir, ¿cierto? Generalmente lo hace en esta forma circular, como lo hace el águila que está ahí abajo en la fotografía, aprovechando estas corrientes tibias, aprovecha de subir gastando la menor energía que pueda, y después se dedica a planear. Y así, a través de la vista, va observando el suelo hasta poder encontrar una presa. Recorre, ¿cierto? Va planeando, puede planear varias horas, y cuando encuentra una presa, se lanza sobre ella. Nuevamente destaco aquí las patas para tomarla y ya llevársela o comerla en el suelo. ¿Ya? Pero esta estrategia sirve para áreas abiertas. ¿Ya? Por eso que puse como ejemplo el águila chilena, son aves que tienen alas largas, por lo tanto, en medio de un bosque sería muy difícil que se puedan mover, pero en estos ambientes abiertos lo hacen perfectamente bien. Y como son anchas, les permiten planear sin ningún problema, gastando el mínimo de energía. ¿Ya? Esa es una estrategia. Otra estrategia que podríamos encontrar en las aves rapaces chilenas es la que ocupa, por ejemplo, el peuquito, que está aquí. Y ya pueden notar que el peuquito en esta foto está entre medio de la copa de un árbol. Es un ave rapaz que se adaptó a cazar, a vivir en estos ambientes mucho más cerrados. Por ejemplo, un bosque, una zona con plantaciones, incluso podría ser un parque. La estrategia ahora es diferente, porque el peuquito lo que hace es posarse en una parte alta y esperar. ¿Ya? Espera ahí hasta que observa, ¿cierto?, alguna presa y tiene dos opciones. Puede atacar una presa que va por el suelo, como podría ser un ratón, o también puede atacar una presa que va en vuelo. Ya, de hecho, el peuquito es especialista en aves. Y ahí entonces se lanza de la percha y en un vuelo corto ataca por sorpresa. Y nuevamente, en ambos casos, fíjense que están ocupando las patas. ¿Ya? Entonces, este tipo de estrategia de vuelo es para aves que viven en ambientes cerrados, por lo tanto tienen que tener las alas más cortas, más compactas, para moverse en estos ambientes con más obstáculos. Y una tercera estrategia es la que ocupan, por ejemplo, los halcones, como los halcones peregrinos, el perdiguero, el cernícalo, que la estrategia es la siguiente: se posan en una parte alta, como lo hacía el peuquito, pero esta vez lo hacen en un área abierta, muy alta, y cuando observan a su presa, que generalmente aquí son palomas u otra ave, pero los halcones tienen preferencia por las palomas, entonces ahí se deciden a atacar, se lanzan de por ejemplo, acantilado, y se lanzan en un vuelo de alta velocidad. ¿Ya? Para eso tienen que tener adaptaciones también especiales. ¿Ya? Entonces tienen plumas rígidas, tiene que adoptar una posición que le permita alcanzar, por ejemplo, 300 km/h, el caso de este halcón, y se lanzan picadas a alta velocidad. Y ahí lo que puede hacer entonces también es pillarlas por sorpresa, por abajo, o les puede dar ni siquiera un golpe, sino que pasas al lado y con la velocidad que lleva desestabiliza a la paloma y esta puede caer al suelo y ahí la toma. También entonces una estrategia para ambientes abiertos. Entonces ya hemos visto las adaptaciones físicas y también conductuales a la hora de cazar de las aves rapaces. Entonces, para ir entendiendo por qué son importantes dentro de las relaciones tróficas o dentro de una comunidad donde comparte con otras especies, porque son tan relevantes, tiene que ver también con el papel que cumplen en los ecosistemas. ¿Ya? Toda la fauna cumple un rol, no hay ninguna que sobre, excepto las especies exóticas que han llegado por diversas circunstancias y que no debieran estar en nuestro ecosistema. Pero todas las especies que son nativas tienen un papel que cumplir, esa es su tarea. Y en general podríamos resumir que la fauna tiene un gran rol, en general, que es mantener el equilibrio de los ecosistemas. ¿Cierto? Y dentro de esas diferentes tareas, así como nosotros tenemos diferentes tareas en la sociedad, hay especies de fauna que en el ecosistema se dedican a ser grandes depredadores y mantienen, ¿cierto?, las poblaciones de animales que son muy abundantes, las mantienen en control. Otros que son polinizadores, que nos ayudan, ¿cierto?, a la reproducción de la flora nativa. Otros se dedican a dispersar semillas, otros también nos ayudan y nos prestan un servicio, incluso un servicio ecológico, porque se comportan como controladores biológicos. ¿Ya? Entonces voy a dar un ejemplo cortito de cada uno. Tenemos al puma, que sería un depredador clave. Por ejemplo, el puma está atacando aquí a su principal presa, que es el guanaco, y eso es bueno porque el guanaco es un herbívoro que es muy abundante, o debiera ser
muy abundante, pero en Patagonia, ¿cierto? Hay poblaciones bien importantes. Y el puma entonces es el que tiene dentro de sus tareas mantener estas poblaciones de guanaco en un tamaño que el ecosistema pueda soportar, para que no haya un desequilibrio. Entonces es un depredador clave. O este zorrito, ¿cierto?, que está atacando, se acaba de comer un conejo. Aquí hay una relación bien interesante porque el conejo no es una especie nativa de Chile, fue introducida. Sin embargo, el zorro aprendió que el conejo puede ser una presa importante y la aprendió a cazar y la aprovecha. Pero los zorros también se alimentan de roedores, de aves, de huevos. Es bien amplia su dieta, depende en qué latitud de Chile se encuentre, ¿ya? Pero también es un depredador clave. Nos está ayudando además a hacer un control de los conejos que pueden ser muy perjudiciales para la vegetación nativa. Este picaflor chico, ¿cierto? Cefanoides, es un polinizador, porque su dieta se basa principalmente en néctar, y debido a esa relación que tiene con las plantas, nos ayuda a que las plantas se puedan reproducir cargando, ¿cierto?, en su corona principalmente, granos de polen que después va a depositar en otra flor, y ahí ocurre entonces la transferencia de estas células sexuales que permiten a las plantas reproducirse. Entonces, también su presencia es muy importante, su rol que tiene, su tarea que tiene en el ecosistema es fundamental. O este carpintero negro, ¿cierto?, que los que son del sur a lo mejor lo han visto, lo reconocen, también tiene un importante rol, es una especie muy especialista, solamente vive en bosque, y no cualquier bosque, tiene que ser un bosque denso, un bosque antiguo, ¿cierto?, con árboles añosos que se estén pudriendo, y en este tipo de bosque pueden ser propensos a plagas de invertebrados que taladran la madera y pueden enfermar a los árboles si es que están en grandes cantidades. Entonces, este pájaro carpintero tiene el rol de mantener esas poblaciones de insectos en un tamaño que no signifiquen un riesgo para los árboles. Entonces, él se dedica a buscar las larvas que están por debajo de la corteza, y tiene adaptaciones, por supuesto, para hacer eso, para romper la madera, una lengua muy larga, y con eso saca las larvas y controla entonces poblaciones potencialmente plagas. O este común zorzal, ¿cierto?, que también es muy generalista, pero también nos ayuda a mantener un control, incluso en las zonas urbanas, ¿cierto?, de algunos insectos, invertebrados en general, y también de fruto. También cumple un rol de dispersar semillas, porque le encantan también llegar a los frutos. Bueno, y llegamos entonces al rol de las rapaces, ¿ya? Y aquí ya sospechamos a qué se dedican. Las rapaces, ¿cierto?, dentro de su dieta tienen una preferencia por los ratones y nos ayudan entonces a mantener a raya a estas poblaciones que tienen altos potenciales bióticos. Por lo tanto, si hay una estación que les favorece en alimento, los ratones se reproducen rápidamente y sus poblaciones pueden crecer exponencialmente. Entonces, necesitamos las rapaces que mantengan estas poblaciones en las cantidades que el ecosistema puede soportar. Aquí tenemos entonces una Tito alba, una lechuza, y un ratón. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos hemos ido enterando de la alimentación de las aves rapaces, ¿cierto? Las aves rapaces viven en una comunidad donde hay otras especies de fauna y de alguna forma interactúan unas con otras. Entonces, dentro de esas interacciones, una de las interacciones importantes dentro de la ecología es la relación que tiene, la interacción que tiene relación con la alimentación, ¿cierto? Con las tramas tróficas. Entonces aquí en el dibujo podemos ver que una rapaz, en este caso una lechuza, está más o menos a la misma altura que un zorro, ¿ya? Esa es la importancia que tienen. Los carnívoros, como el zorro, el puma, un gato colocolo, un quique, un chingue, que son todas especies nativas y que tienen un rol importante porque también consumen una gran variedad de otras especies, están al mismo nivel que una lechuza, que también está en la parte más alta de estas cadenas tróficas. Si se fijan, sobre ellos no hay ninguna otra flecha, porque no hay quien deprede sobre ellos. Por eso se dice que están en las partes más altas, en el ápice, en la parte más alta de estas relaciones tróficas. Entonces, cumplen un papel tan importante como los zorros o los pumas u otros felinos, y otros, entre ellos también los mustélidos que mencioné, el quique, por ejemplo, ¿ya?
Ya, esa es la importancia entonces, y que vayamos comprendiendo cómo se relacionan las rapaces con otras especies de fauna en los ecosistemas. Entonces, dentro de esta función, de esta participación que tienen las rapaces en estas relaciones tróficas, es que se han hecho muchos estudios de qué es lo que comen, para poder comprender cuál es esa importancia y en qué posición se ubica cada especie de rapaz. Entonces, la primera pregunta es esta: ¿qué comen las rapaces? ¿Ya? Y la respuesta general es que son carnívoras. Ya dijimos que son aves cazadoras. ¿Ya? Pero dentro de su menú, de su dieta, hay una preferencia, y por eso lo puse como más grande, en roedores. ¿Ya? Todas las rapaces tienen una importante tasa de caza en diferentes tipos de roedores. Y eso es importante porque los roedores son reservorios, son transportadores de enfermedades que nos pueden dañar a nosotros. El más conocido, ¿cierto?, el hantavirus. Y por ello es importante que las poblaciones de ratones no crezcan en una cantidad que puedan representar un riesgo a la salud pública. También tienen un consumo de conejos. Esto es una presa que se incluyó, ya cuando comenzaron a llegar los españoles. Ellos trajeron los conejos y las liebres, y desde ese momento la fauna la consideró como una presa, ¿ya? Y ha aprendido a cazarla. Y eso es bueno porque también, ya lo mencioné, los conejos, las liebres provocan un impacto muy importante en la flora nativa, y por eso necesitamos a alguien que controle estas poblaciones. Y el otro ítem importante son las aves. Hay aves rapaces que son especialistas en cazar aves. Y las aves, por ejemplo, como esta paloma, que también es una especie introducida, también es una especie que puede transmitirnos enfermedades, sobre todo en la ciudad. Estamos estrechamente conectados con esta ave y se convierte en un riesgo para la salud pública. Entonces necesitamos aves también, u otro tipo de fauna, que se encargue de mantener estas poblaciones en un número que no representa un riesgo. Reptiles también son incorporados en la dieta de rapaces. Aquí se muestra una culebra de cola larga. Y también los invertebrados. Hay rapaces pequeñitas que incorporan en su dieta grillos, arañas, por ejemplo, y unas poquitas peces, porque aquí en Chile al menos tenemos una rapaz que se especializó en el consumo de peces. Entonces, eso es lo que comen en general las aves rapaces. ¿Y cómo saber exactamente lo que come cada especie de rapaz? Es fácil, ¿ya? De hecho, si ustedes comienzan a buscar literatura, por ejemplo, revistas o publicaciones científicas de la dieta de rapaces, van a encontrar muchas, porque de alguna forma es fácil y económico estudiarlo, ¿ya? Y eso es debido a una característica. Las aves rapaces, como este búho o como un peuco, después de consumir una presa y pasar por su sistema digestivo, donde absorben, por supuesto, todos los nutrientes, todo lo que sea útil para el crecimiento y desarrollo del ave, todo lo que no les sirve al ave, ¿ya? Todo lo que no va a absorber, lo convierte en una bola y lo devuelve, lo regurgita, lo devuelve por la boca, en una bolita que se conoce con el nombre de egagrópila, ¿ya? Entonces, en esta bola que sale al exterior, podemos encontrar los restos de aquellos animales que fueron depredados por las rapaces. Entonces, es ahí la clave para saber qué es lo que está comiendo cada especie de rapaz. Estas son las egagrópilas, podría parecer una feca de un animal, pero es una bolita que después, estando en el suelo, se seca, se coloca dura, y viene contenido entonces aquí huesos, plumas, uno encuentra escamas, ¿ya? Pero son las egagrópilas. Entonces es una herramienta muy útil para saber qué es lo que están comiendo. Allí vemos algunas aves, ¿cierto? Un bailarín, un pequeño y un nuco, cuando en el momento en que están regurgitando, ¿cierto?, hacia el exterior, la egagrópila, ¿ya? Y aquí se muestra entonces cómo se van clasificando, se van desmenuzando, y vamos apartando todo lo que es material óseo. Si se fijan, aquí hay unas cabecitas de ratón, donde podemos ver incluso hay unos dientes. Acá incluso se ve esa mandíbula larga que ustedes pueden apreciar ahí, es de un marsupial, por lo tanto nos indica que hay una ave rapaz que está consumiendo en un lugar determinado un tipo de marsupial,
y diferentes tipos de molares, ratones, conejos. Yo les decía que a veces se encuentran escamas de culebras, de lagartijas, anfibios también y insectos también. Los élitros, por ejemplo, de insectos se encuentran muy comúnmente en las hegagrópilas del pequeño. ¿Ya? Bueno, haciendo este trabajo entonces, después cuando uno tiene los dientes, los observa con una lupa y los compara con algunas claves que hay para determinar qué especie de roedor o de marsupial es. Porque cada especie de roedor tiene su diseño de dientes, de molares. Son 3 o 4 molares que tienen los ratones nativos de Chile, y entonces al compararlos podemos saber qué ratón es a nivel de especie. Y por eso entonces tenemos tan clarito qué es lo que comen estos animales. Aquí hay algunos ejemplos. Este sería un resultado de un trabajo que se hizo en la zona central, en el Parque Nacional Río Clarillo. Se estudió qué estaba comiendo el tucúquere, ¿ya? Y podemos ver, ¿cierto?, que dentro de las especies que prefirió, aquí podemos ver la que tiene mayor porcentaje, es la laucha doméstica, esta, ¿ya? Que es una especie exótica que puede transmitir enfermedades, está presente en un parque nacional, y el tucúquere está haciendo un control de esta laucha doméstica. ¿Ya? Miren, lo prefiere bastante. Las dietas, la preferencia puede ir variando en la estacionalidad, y también tiene una relación con la abundancia de cada una de las especies de ratones, que también varía durante las estaciones del año. Y también importante fue la incorporación de Ratus ratus, que es la rata negra, otra especie exótica, y también entonces el resultado indica que el tucúquere se alimenta de esta rata y por lo tanto la está sacando del ambiente, y eso para nosotros es bueno. También aparece el ratoncito oliváceo, que es una especie de ratón nativa, no es perjudicial, pero bueno, también puede ser transportador de enfermedades. También es importante de todas maneras que sus poblaciones se mantengan dentro de los tamaños que no sea un riesgo ni para el ecosistema ni para nosotros, ¿ya? Y también atrapó el ratón de cola larga. Eso es súper relevante porque necesitamos que este ratón ojalá no se acerque a las poblaciones humanas, ¿ya? Porque transporta el anta, es el principal reservorio del virus anta. Y aquí hay otro ratoncito nativo que se encontró en las hegagrópilas, que es el Agrocoma veneti, ratoncito chinchilla, ¿ya? Entonces, ¿cómo se supo que este tucúquere comía esta especie de ratones? Revisando sus hegagrópilas. Y así también se hizo con la lechuza en la misma área de estudio, y también se vio que hubo una preferencia o hubo una alta tasa de caza de la lauchita doméstica y por el colilarga. ¿Ya? De hecho, todos los estudios de ecología trófica señalan que la lechuza, la Tito alba, tiene cierta preferencia por el colilarga, o sea, prefiere, si puede seleccionar, va a escoger cazar este ratón, y eso es súper bueno para nosotros. También consideró la rata, el oliváceo, el dehú, el Agrocoma veneti, y también el ratoncito de pelo largo, ¿ya? Estos son nativos, este sería exótico y este sería exótico. Y en un rapaz diurno también se puede hacer el mismo estudio. Esto se hizo en el norte y se encontró que estos aguiluchos, aquí tenemos una hembra, esta es la hembra más grande, en las rapaces tiende la hembra a ser más grande que el macho, este es el macho. ¿Qué es lo que comieron? Encontraron ratones similares a los anteriores que ya hemos mencionado, también está el colilarga, ¿cierto? Está el Phyllotis darwini, que es un ratoncito de juego de Darwin que es muy cazado por el aguilucho, el oliváceo, pero también aquí se incorporan reptiles. ¿Por qué en las otras no aparecían los reptiles? Porque la lechuza y el tucúquere salen a cazar de noche cuando los reptiles no están activos, entonces ahí la diferencia. En cambio, las rapaces diurnas, que cazan en horas de la tarde, pueden disponer de estas presas, ¿ya? Aquí un lagarto nítido, una iguana chilena, que es el lagarto más grande que tenemos en Chile, y también incorporan la proteína de insectos, ¿ya? Que no es lo principal porque son presas muy pequeñitas para ellos, pero también las incorporan en la medida que tienen la posibilidad. Bueno, así entonces conocemos qué es lo que comen las aves rapaces, y por eso que tenemos la claridad de que las aves rapaces dentro de los ecosistemas
tienen una importancia y están en las partes altas de estas relaciones tróficas. Son los que controlan otras especies de fauna que pueden tener crecimientos explosivos. También se consideran que algunas especies pueden ser claves, eso significa que aunque estén en poquitas cantidades, son capaces de cambiar la estructura y la organización de las comunidades biológicas. O sea, desaparecen las rapaces y se nos puede desordenar todas estas relaciones biológicas y ecológicas que hay en los ambientes naturales. Por eso es tan importante también que estén presentes, ¿ya? Para mantener esto, estructura y organización. También se considera que pueden ser especies paraguas. ¿Qué significa eso? Dado la característica que las aves rapaces en general ocupan territorios grandes, amplios, si conservamos, si protegemos, por ejemplo, una lechuza, miren aquí hay un dato, una lechuza juvenil puede ocupar como ámbito de hogar, ¿cierto?, 1000 hectáreas. Entonces, si protegemos la lechuza, protegemos su hábitat, dentro de estas 1000 hectáreas hay una serie de otras especies que están viviendo aquí. Por lo tanto, al proteger el hábitat de una especie que tiene amplio rango de hogar, vamos a estar protegiendo simultáneamente a otras muchas especies que están habitando en el mismo lugar. A eso se refiere con especies paraguas. También la importancia se radica en que son especies consideradas bioindicadores. Las aves rapaces son muy sensibles a las condiciones ambientales, a la presencia de contaminantes. Por lo tanto, en la medida que en el ecosistema hay presencia de rapaces, nos está señalando que ese ecosistema está relativamente sano, ¿cierto? Y eso se ejemplificó en un caso, ¿cierto?, en el río Cruces, en el sur de Chile, con la contaminación, ¿cierto?, de una celulosa. Antes de la contaminación había presencia de águila pescadora alimentándose en ese curso de agua, y luego de esa contaminación comenzó a disminuir hasta que ya no se vio más el águila pescadora en ese lugar, ya debido a la presencia de un contaminante. Entonces, la ausencia de águila pescadora en un lugar nos indicó de que ese ambiente está alterado, ¿ya? Y también no nos olvidemos de estas otras aves rapaces, que son los catártidos, el cóndor y los jotes, que actúan como verdaderos basureros ambientales. Ellos se encargan, ¿cierto?, de que toda la materia en descomposición, que está llena de bacterias, microorganismos, no se disipen hacia otros ecosistemas. Y bueno, el último rol, ¿cierto?, que vamos a destacar, que ya lo hemos mencionado, son controladores biológicos, pero aquí lo ejemplifico con números. Miren, para que se hagan una idea. Una lechuza, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, que pesa, es variable, pero puede pesar, por ejemplo, 500 gramos, necesita al día entre 50 y 150 gramos de alimento, ¿ya? Eso significa que al día debería comerse entre 1 a 3 ratones, por lo menos, dependiendo también de la talla del ratón. Y una familia de lechuza compuesta por 2 adultos, que son especies monógamas durante el periodo reproductivo, y 4 pichones, pueden llegar a tener 7, pero aquí el ejemplo está con 4, necesitarían de 16 a 18 ratones diarios, y eso significa unos 1000 ratones, ¿cierto?, en las 10 semanas que los padres están alimentando a las crías. ¿Ya? Eso es harto. Por lo tanto, durante todo ese periodo de crianza, la caza de ratones, el secuestro, el control que están haciendo sobre las poblaciones de ratones se hace aún más importante, ¿ya? Después, cuando ya no están criando, se calcula que una lechuza al año puede comer unos 1000 ratones sin considerar la crianza. Así que son muy relevantes. Bueno, y para tener una idea de cuántas especies de aves rapaces, que ya sabemos su importancia, pero ¿cómo están representadas en Chile? ¿Tendremos muchas? ¿Tendremos pocas? Bueno, las voy a mostrar así rápidamente. Tenemos alrededor de 27 en total, aquí voy a hacer un resumen. Tenemos un orden que se llama Accipitriforme, que tiene 2 familias representadas en Chile. Hay una con una sola especie, que es el águila pescadora, que ya lo mostré en una fotografía, y el resto son de la familia Accipitridae. ¿Ya? Se caracterizan por tener alas anchas, ¿se acuerdan el águila que les permitía planear? Entonces las alas son anchas, y también se caracterizan por este arco superciliar, esta cara de estar enojado, ¿ya? Es muy característico de los accipítridos. Y cuando vuelan lo hacen principalmente planeando, esa sería otra característica. Y aquí están todas las especies representadas, ¿cierto?, dentro de este orden accipitriforme. Yo voy a recalcar, ¿cierto?, el águila chilena, el Giranodaetus melanoleucus,
que es un ave espectacular, llega a medir 2 metros de envergadura ala, y lo podemos ver en las laderas de los cerros de aquí de la zona central, seguramente lo conocen. También a nuestro aguilucho, Geranoaetus poliosoma, con dimorfismo sexual. Aquí podemos diferenciar la hembra, que tiene la espalda rojiza, y el macho, que es completamente gris. Y lo identificamos también por esta banda negra terminal en la timonera, que nos permite saber que estamos frente a un aguilucho. El peuco también, que tiene tan mala fama en los campos, es un rapaz muy importante en nuestro ecosistema, y se identifica, ¿cierto?, por estos colores café rojizos y por esta banda terminal blanca, y aquí a nivel de la rabadilla, que se llama, también tiene una mancha blanca. El pico y las patas amarillas, hasta la base, la cera del pico es amarilla y las patitas también. ¿Ya? Muy, en los campos, ¿cierto?, es muy común encontrar peucos muertos por perdigones, porque se comen las gallinas de los campos. Otro grupo importante es el falconiforme, que aquí están los halcones, la familia Falconidae, y miren la silueta cómo cambió. La silueta ya es distinta, alas angostas, terminadas en punta, ya el arco superciliar no está marcado, así que no tienen esta cara de estar tan enojados. Y en cuanto a vuelo, el vuelo ya es más batido, o sea, no tienden a planear todo el tiempo, sino que a mover sus alas. Están diseñados para vuelos de alta velocidad. Y aquí están todos los halcones, o todos los Falconidae que tenemos en Chile, algunos más especializados para estos vuelos de alta velocidad que otros. Y a ese grupo pertenece el tiucle, que es el más común, es el que vemos en las ciudades, en las calles, ¿cierto? En plena urbe está nuestro tiuque en grupos a veces, y que es el rapaz más difundido por Chile, el milvago chimango. Y otro que no es menos común es el cernícalo, pero es más pequeñito. Lo vemos a veces posado en los carteles, ahí a la orilla de la carretera, y es otra especie que tiene dimorfismo sexual. Aquí podemos diferenciar la hembra, que tiene su espalda roja con estas bandas transversales, y las cubiertas alares del mismo diseño, del mismo patrón. En cambio, en el macho, el patrón de las alas es distinto al de la espalda. Entonces podemos identificar que se trata de un macho. Además tiene una banda negra, la hembra no, ¿ya? Pero es un halcón pequeñito, muy importante. Y un halcón más grande, el peregrino, que es muy bello, ¿cierto? También podríamos encontrarlo en la ciudad, pero con menos frecuencia, y es un especialista en la caza de palomas. Eso sería un representante entonces de los halcones. Y tenemos un grupo que son los catártidos, con 3 especies en Chile: nuestro cóndor y 2 jotes, que a lo mejor de apariencia no son muy bonitos, pero cumplen un rol súper importante, que es la mantención, ¿cierto?, de la sanidad de los ecosistemas. Los catártidos se caracterizan por esto, por las alas muy, muy anchas, porque son perfectos planeadores, y porque en la cabeza no tienen plumas, están descubiertos de plumas, ¿ya? Eso es porque ellos meten su cabeza dentro de los cadáveres, entonces por una cosa higiénica, para no quedar todos manchados, porque la sangre se pegaría en las plumas, sería más difícil mantener el aseo en un lugar donde no se alcanza. Entonces la adaptación evolutiva fue perder las plumas de la cabeza, ¿ya? Y por último, los búhos, donde tenemos 2 familias. Acá arribita están los búhos, 6 especies, Estrigidae, y una sola lechuza, ¿ya? Se caracterizan por estas siluetas compactas, por tener estos discos faciales. Los búhos se les marca muy bien 2 discos faciales, en las lechuzas generalmente es uno en forma de corazón, y el disco facial es lo que les permite captar los sonidos y dirigirlos a los oídos, ¿ya? Entonces, esta es nuestra diversidad de estrigiformes que tenemos en Chile, principalmente nocturnos, por ahí hay unas excepciones, y las patitas cubiertas de pluma, como lo expliqué anteriormente. Y voy a mostrarte este grupo alto cúquere, que es muy bello, el búho más grande que tenemos en Chile, y miren sus patas anchas y cubiertas de pluma, ¿ya? Con sus penachos para tratar de confundir la silueta entre medio de los árboles. También tenemos al pequén. Esta es una excepción, porque el pequén es un búho, pero ocupó un nicho distinto. En el día sale a cazar y se mueve en el día, y en la noche tiende a permanecer en unas cuevas que hace en el suelo. Pequén se caracteriza por unas cejas aquí blancas bien notorias. Y la lechuza, la titoalba o lechuza de campanario, que es de color más blanco con amarillento, y es común también verla en algunas ciudades donde hay edificios abandonados. Es muy común que esté presente en esos lugares.
¿Ya? Por lo tanto, lo último que me gustaría mencionar es que las aves rapaces de Chile y en la mayor parte de los países son especies de fauna que están protegidas por ley. Nosotros tenemos una ley que es la ley de caza y su reglamento, está a disposición esto para bajarlo en la página del Servicio Agrícola y Ganadero, y ahí van a ver que hay un artículo que protege a las rapaces y dice que no se les puede cazar, no se les puede capturar, está prohibida la tenencia, la comercialización en todo el territorio chileno. ¿Ya? Aquí puse de ejemplo un peuco, que es una de las aves más cazadas ilegalmente. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que también nosotros seamos fiscalizadores de esto y denunciemos cuando sabemos que alguien le está dando muerte o está capturando un animal para tenerlo, por ejemplo, de mascota. Además que son animales que pueden llegar a ser muy peligrosos, así que no conviene tenerlos de mascota. Eso en cuanto a mi presentación. Espero que haya quedado claro la importancia de este grupo faunístico y que hayan aprendido algo. Muchas gracias. Hola Susan, bien. ¿Qué quieres que te diga? Qué belleza de animales, qué criaturas más lindas, con tanta estructura, con tanto belleza aerodinámica, con tantas cosas que nosotros podemos observar. Y la verdad es que yo quedo sorprendido al saber que tenemos tanto, pues yo pensé que teníamos nomás el peuco y, y un par de aves más, pero ahí uno se va enterando de que teníamos tanta diversidad, y la verdad es que habiendo tanta diversidad y la importancia que tienen, de acuerdo a lo que tú nos estás explicando, o sea, no cabe duda de que tenemos que cuidarlos, porque son los que Gracias. regulan, ¿no es cierto?, en el medio ambiente, regulan la cantidad de ratones, la cantidad de conejos, que en realidad cuando no se están, no tienen estos reguladores naturales y se transforman en unas plagas que son fatales. Así que, ¿qué quieres que te diga? Yo asombrado de la belleza y asombrado de tu investigación, es una preciosa investigación, y sí tengo una duda para poder planteártela, porque ¿en qué medida nosotros sí podemos tomar de conservación, si uno mismo, qué medidas podríamos optar para ayudar a alguna especie de ave rapaz que nosotros ahora nos estamos enterando que hay tantas? ¿Cómo podemos ayudar, digamos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero, hay varias formas, pero yo creo que lo más importante es informarse, ¿cierto? Saber que tenemos una cantidad de aves rapaces, 27 por lo menos, y en la medida que las vamos conociendo, entonces nos podemos hacer cargo también de su protección. Eso es lo primero, entonces los invito a informarse. Hay mucha bibliografía respecto a las aves rapaces, así que no, en cualquier lugar van a encontrar información. Y en medidas más concretas, ¿cierto? Cuando también la denuncia, cuando sabemos que hay personas que están disparando o que están poniendo venenos, también eso se puede denunciar al Servicio Agrícola y Ganadero. Y una medida súper concreta, que no es tan difícil y hay bibliografía para poder llevarla a cabo, es precisamente con la lechuza. La lechuza, la Tito alba, es un ave que para nidificar necesita de árboles, porque ella busca, por ejemplo, las oquedades de árboles para meterse ahí y ahí criar, ¿ya? Y en la zona central, debido a la fragmentación de hábitat, a la pérdida de hábitat, a la habilitación de suelos para la agricultura, estos grandes árboles ya no están. Entonces la lechuza ha perdido la oferta de sitios para nidificar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Porque eso, si perdemos la lechuza de un territorio, significa que vamos a estar en riesgo de que los ratones aumenten y nos transmitan enfermedades. Entonces, una posibilidad, y que resulta muy bien, es construirles casas anideras. Con madera se construyen una casa con dimensiones que sean adecuadas, todo eso está en bibliografía, una casita de madera que se pone sobre un árbol o sobre un poste enterrado a una altura de 2,5, 3 metros, y se las ponemos ofreciéndole sitios para nidificación. Entonces la lechuza, al visitar estas áreas y encontrar estas oquedades, las utiliza. Y ya utilizándola una vez, todos los años va a volver ahí a nidificar. Y puede sacar desde 3, 4, 5 hasta 7, excepcionalmente, pichones. Entonces,
esa es una forma súper concreta que podemos ayudar a la conservación de una especie que más encima nos va a ofrecer un servicio ecosistémico de control de plagas, ¿ya? Se puede hacer con la lechuza, se puede hacer con los cernícalos también, con el cernícalo, con él. También se le pueden ofrecer casitas más pequeñas para que tengamos al cernícalo cerca de nuestras casas, cerca de los campos. Por ejemplo, los que estudian agricultura seguramente saben de control biológico y pueden implementar estas medidas en los campos agrícolas y así evitar que el campesino tenga que poner veneno o ocupar otra estrategia que pueda ser perjudicial a la salud ecosistémica. Así que yo creo que esa medida es súper concreta. Así que ojalá también los invito a que se interioricen y puedan ayudarnos a ofrecer estas casas nido en aquellos ambientes en donde ya hay pocos árboles grandes. Qué maravilla, por supuesto. Estamos en este ciclo de charla y en particular con los temas que estamos conociendo y estamos aprendiendo cómo poder volver a reconectar, volver a asociarnos a los ecosistemas y por supuesto si podemos ayudar y podemos estar y disponer de espacio y disponer de tiempo, por supuesto que sí. Además de la belleza de contemplar aves de esta magnitud y con estas características. Por supuesto, no cabe duda que todos los que vean esta charla, los que compartan, ¿no es cierto?, con sus familiares, va a ser tema de conversación, porque todos hemos visto algunos, solo que no sabíamos el nombre, ahora yo pude distinguir por lo menos 3 y dije yo, esto sí lo he visto. Así que muchas gracias, Susan, tu charla está cargada de emoción, de cariño, se nota cuando una persona ama lo que estudia, ama lo que está enseñando, así que muchas gracias a toda la comunidad INMA que se ha sumado, ¿no es cierto?, a esta charla, que se ha sumado en esta en particular, y por supuesto, invitarlos a que sigan participando, sigan viendo estos temas, sigan conociendo acerca de estas diferentes temáticas que, como les dije en un principio, si bien son veredas todas de un mismo camino, ¿sí? Porque todos caminamos en el mismo camino. Así que, Susan, muchas gracias, un abrazo, que estés muy bien, y un abrazo a toda la comunidad, y nos seguimos viendo durante esta semana. Bye, bye. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buena semana. Adiós.